El padre Bernabé, que no se me casa. Daniel y Celia, un segundito para no perder un poquito memoria de las fotos. Estas dos fotografías que sostienes son del jugador de fútbol. No. Explícanos. Esta es del jugador del fútbol Francisco Blanco. Vale. ¿Quién es? ¿El del bigote? No, el otro. No, el que está de futbolistilla, el jovenzuelo. El jovenzuelo. Que es aquel tan mayor que ahora tiene 80 y tantos, 85 años. Así. Que fue jugador del Turrasenc. Sí, exacto, jugaba en la Torrasa. Muy bien. Este es el domingo entregando la fiesta mayor de 1962 o 61, pero yo creo que ese es el 72. Muy bien. La fiesta mayor, calle Llançà. Calle Llançà. Calle Llançà. Y aquí tenéis una maravilla. No, pero es que las que mías, mira, estos eran de mi calle. El hijo de la portera, el Paco, el que hablamos, Francisco Franco, su hermano, los tres vivían ahí en la calle Llançà. Y en el número 90 donde vivía yo. Y erais la comisión de fiestas de la calle. Estos no eran. Eran vecinos. Estos eran vecinos. Muy bien. Es primera vez, esto aquí en Sants. A ver si estoy hasta ahí, Pero yo te lo voy a explicar por si quieres apuntar algo. Perfecto. Esta te la he traído por si la quieres hacer, porque como no sale a la calle... La haremos también, sí. Es como si fuera primera visita. La de los jugadores. Mira, la del fútbol. Vamos a ver, a coger toda la del fútbol. Mira, este coche era de ellos. Cada vez que lo cogían tenía 3 ruedas. Volcaban. Volcaban y teníamos que ir y levantarle el coche. Era de aquellos coches tan malos. Un coche de 3 ruedas. De 3 ruedas, sí. Un cochecito que tenía. Hace poco vimos uno en el programa del Quim Mas Ferrer del Forasté. No sé qué pueblo era, un coche muy simpático. Esto es la puerta. Esta es dijéramos la pared nuestra, calle Llançà 90. Y esta pared es las del 88. Esto era el 88, pues el 86. Aquí vivía el Jaime Canela. Y el hijo vive, que es ha sido presidente de los jubilados de la calle Alvareda, de los jubilados. Aún vive en la calle Llançà y en la casa esta. Y por aquí entraba el carro y el caballo, que era payés. Caray. Y esta misma puerta la vas a ver aquí, donde nos pusimos. Esta era de la nieve. Este día, mira, este día es el que no... Esta puerta es esta puerta que te he dicho yo antes, esta no es. Así es esta, mira, ¿ves? Esta puerta es esta puerta. Que nos pusimos aquí todos en el 88, mira, ¿ves cómo es blanco? ¿Qué año sería esta? ¿En qué estáis todos y todas? Esto en el 62, 61, 62, yo diría 62. Y esto que se ve en la puertecita para entrar a la zapatería, que era el zapatero, el Paco. Mira, a ver, este soy yo, este que está con los brazos cruzados, este de aquí. Sí, señor. Aquí hay chicos de la calle Montseny. Por ejemplo, muy bien. Este es el Carmelo, no, el José de la calle... Cuando las tengamos escaneadas ya haremos... Vale. Para que se vea mejor en el vídeo. Y este es el equipo que sacamos. Aquí estábamos todos esperando para irnos al campo de fútbol. Y cuando nos fuimos a ver, nadie tenía equipaje. El único que llevaba equipaje era yo. Los demás ninguno. Fantástica foto. Este es de la calle Montseny. Madre mía. Este también era de la junta de la fiesta. Este era del pasillo de los gitanos que llamamos. Este es mi primo. Este es el domingo que le están entregando la copa. Ajá. Si lo miras ya lo verás como ya ha fallecido. De la rodilla, y esta también el Paco, el Ángel también vivía, el hijo del botellaire, había una botellería, limpiaban las botellas y luego las vendía. El hijo del botellaire. En la calle Llançà también, toda la calle Llançà. Esto, el Luis Abarca médico que te expliqué, que era el concejal del distrito, y además este era del 88, este del 90, este de los impares. Era sevillano, vivía en un pasillo, alquilaban habitaciones allí, dormía en un pasillo de aquello. Este del 88 también, este el Angelín, el hijo de botellaire, este el Paco. Y esta fotografía también será de los años del mismo, ¿eh? Será de un año después. 61, 62. Porque yo ya no estoy en ella. Vale. Ese de acuerdo para que no le paguen más a los trabajadores.
Y dice... No me sale la palabra ahora. Esto, el autobús que subía, no bajaba por la calle Montseny, el día de la nevada. El día de la nevada, madre mía, ¿cómo estaba el autobús? Que luego ya no pudieron ir más. Caray. Muy bien. Este es el Paco. Como me las ha dejado ver, pues hay muchas. El equipo de los casados. A ver, aquí no se ve. No se ve. Este es el Paco. Este es el Botellaire, el hijo del Botellaire. Y este era el hermano. Estos dos son hermanos. Y había jugado de portero en la Torrasense también. Que era un gran equipo. Sí. ¿Dónde está? Espera, que aquí hay un señor. Sí, aquí no lo veo bien. No lo veo bien. No lo veo. Este que se ve aquí, esta cabeza, es Creus. Este que se ve, esta cabecita que se ve aquí, este estuvo en la División Azul. Wow. Cuando vino de eso, los hijos ni conocían al padre. Muy bien. Pues Daniel, cuando las escaneemos y las hagamos más grandes, las veremos en pantalla. Este es un año después también, que debe ser de este año, del 63 ya. Muy bien. Esto que ves aquí, que parece un bote, ¿Sí? es el pito del árbitro. Se hizo un pito con una lata, pero pitaba, ¿eh? Se hizo un silbato, un pito sí, con una lata. Con una lata. Caray. Y arbitraba, ¿eh? Era árbitro. Muy bien. Si estaba bien o mal, no A tengo ver, con quién pelearme. Es que quiero buscar a Juanito. No lo veo por ningún lado. Porque este es el equipo de los casados. Que también era un equipo de fútbol del barrio de La Torrasa. Era el equipo que se hacía los casados contra los solteros la fiesta mayor. Ah, vale, de acuerdo. Era un partido de fútbol Sí, que se pero hacía al otro año por las ellos fiestas. ya vinieron equipados. Vale, vale. Fantástico. Digo, el Juanito era de la Cruz Roja, voluntario, y era el número 1 de Hospitalet. Y luego se fue a Granollers, a vivir a Granollers. Muy bien. Muy bien, muy bien. Esta foto de los Reyes, también de sus años. De esos años, 61-62. Sí. ¿Dónde estaban los Reyes? ¿En la Plaza Española? No, abajo, por ahí por el Sepu, por ahí estaría. Ya habla de Barcelona, ¿eh? No, el Sepu de aquí. El Sepu de aquí. ¿Dónde estaba el Sepu aquí en Hospitalet? ¿Sabes la calle que baja Baquer, que baja para el mercado? Sí. Y el pasaje aquel pequeño, Sí. ahí estaba. Ahí estaba el Sepu. Que estuvo también el club de jubilados. En esa misma calle. En el mismo sitio. El Paco, otra vez. Muy bien. Otro equipo de fútbol, pero el Paco. Perfecto. Este el Paco y la mujer. Y esta te la he traído como curiosidad. Este hombre se llamaba, ya han fallecido los dos, Antonio García. Muy bien. Y esta es la madre del futbolista y del otro. Mira cómo iba a vestir la pobre mujer. Fantástico. En aquellos tiempos. Claro que sí. La foto será de los mismos. No, de Anterior, ¿eh? Anterior, ya lo creo. Finales de los 40. No, más. Más antigua. De los 50 y tantos será. Vale, posterior. Muy bien. Esto es el Paco, se rompió el brazo, el futbolista, con el yeso. Memoria de la calle Llançà, ¿eh? Sobre Y esto todo. es la calle Montseny. Esta es Montseny. Sí. Perfecto. Mira, tú ahora subías por aquí para arriba, Sí. y en esta última casa vivía este señor, que era el concejal del distrito, Luis Abarcamedico. Era el que vivía en la última, de la calle Llançà para arriba, la última escalera. Y esto era todo un campo, y ahí hicieron la estación de los autobuses, que ese que has visto pasar, ahí tenían el parque. Muy bien, Daniel.